Aunque puede haber duda entre dos partidos, por ejemplo, una persona puede dudar razonablemente entre PP y Ciudadanos, puede dudar entre PSOE y Podemos, lo que sí que está claro es a quién no va a votar. Y entonces la indecisión se reduce muchísimo. Eso por un lado. Y por otro lado, como le digo, de ese 30%, 20 puntos es gente que sencillamente no quiere decir a quién va a votar, porque bueno, considera es gente mayor, considera que el voto es una cosa muy íntima, muy privada, y por supuesto tiene toda la razón, y que al primero que le llama por teléfono pues no tiene que decírselo, ¿no? Y nosotros somos muy respetuosos con eso, lógicamente, pero claro, tenemos que ponerlo en la casilla indeciso, no hay una casilla que dé a otra cosa. Entonces, ¿son indecisos? No, no lo son, sencillamente no nos lo quieren decir con todo su derecho, lógicamente. Encuestas son encuestas y las encuestas tienen pues muchísimos sesgos, aparte de que ahora puede parecer que lo que estamos diciendo es una especie de máquina perfecta con alguna debilidad, pero en definitiva perfecta, no deja de ser una foto borrosa de la realidad, porque una encuesta por teléfono no puede resumir marque usted una casilla con una emoción que hay detrás. Entonces las emociones no las podemos detectar, por desgracia, y el voto al final tiene una carga emocional tremenda. Y por eso nos equivocamos, pues unos cuantos puntos, no mucho, tampoco se crea, no mucho, pero bueno, unos cuantos puntos sí. Podemos decir de todas formas que también es verdad que hay contextos y contextos. Por ejemplo, en las elecciones catalanas era como una especie de sacrilegio que te preguntaran a quién vas a votar y tú no decir Convergencia y Unión. Y entonces había un enorme sesgo en detrimento de Convergencia y Unión. Y de hecho no hubo una sola encuesta que errara menos del 10%, que es muchísimo, porque hay contextos en los cuales hay como una especie de dogma de qué es lo que hay que contestar en las encuestas. Entonces fue un auténtico fracaso. Y hay otros momentos, otros contextos en los cuales hay enormes fracasos, porque de manera, no sé, conjunta, todos los ciudadanos encuestados en todos los institutos responden de una determinada manera o con un determinado sesgo. Es lo que se llama voto oculto. Esta vez no parece que vaya a haber demasiado voto oculto por una razón, porque el voto directo es muy alto en todos los casos. Voto directo significa que la gente no tiene miedo a decir lo que va a votar en todos los partidos. Entonces pensamos que, igual que ha pasado con las andaluzas, va a haber una bastante importante precisión en los resultados. Bueno, las encuestas que se hicieron en el mes de febrero daban 25-26, 25-27. Las encuestas de marzo no publicadas ya nos daban 24, las encuestas de abril daban 22, la última del CIS daba 20. Yo no tengo todavía datos frescos porque estamos trabajando todavía en ello, pero, en fin, haga usted el cálculo con la tendencia que le acabo de decir. Molt interessant aquesta entrevista en Gonzalo Dan, aquesta anàlisi que ha fet de l'enquesta del CIS, on ha parlat de debilitat, s'ha parlat de circunscripcions, s'ha parlat de l'idioma, de fer l'enquesta, ha parlat de moltes coses, però millor anem amb vosaltres. En aquest cas començaré per tu, Toni Mengual. El PIB és un dels damnificats d'aquesta enquesta del CIS perquè no sortiu dins aquesta valoració. Sí que és veritat que en Gonzalo Dan en aquest cas donava una explicació i no coincidia amb la valoració del CIS. Bé, sí, el senyor Dan quasi m'ha trepitjat la intervenció, com aquell que diria, perquè jo venia a comentar un poc això que abans xerràvem, i és que, com ho havia dit ell, aquesta enquesta jo l'agafo amb un cert escepticisme, perquè realment està feta amb una circunscripció única, com he explicat, d'acord? No té en compte que aquí hi ha 4 circunscripcions diferents, cada illa diferent, cada illa porta uns diputats en el Parlament i no és una circunscripció única, com pot ser, per exemple, quan votàvem al Parlament o al Senat a Madrid. Llavors, això és una cosa a tenir en compte. Lo de centre del municipi de 62 també és una cosa que s'ha de tenir en compte, perquè tu pots fer un mostreig més petit d'un poble o un altre, però si te deixes pobles, jo no sé si hi ha els grans, els petits, els del nord, els del sud, els de Mallorca o els de Mont. Clar, nosaltres som un partit, el PI, que tenim una estructura potent a Mallorca i a Menorca, que a Mallorca estem a 41 de 52 municipis que hi ha a l'illa, i a Menorca estem a 5, ens presentem a 5 de 7, llavors pensem que aquest vot de xarxa, aquest vot d'estructura, ha d'estar allà. Clar, depèn de com hagin fet aquests senyors. Després aquí, clar, el senyor no ho ha comentat, però sí que llegint el diari, llegint els comentaristes i els analistes que també estan en premsa, xerren de que hi ha
possible cuinat, la cocina que se diu, de l'enquesta, perquè per Ventura interessa fer aquest paper més a la baixa per mobilitzar més a la dreta del PP. O sigui, el que està clar és que l'esquerra sí que està mobilitzada, perquè el vot fluctua entre Podemos i el Partit Socialista. Aquí no s'ha xerrat de Guanyem, però també hi ha Guanyem, que està allà. Sí, que l'ha deixat de fora. No l'ha comentat, i l'enquesta l'ha deixat també de fora, com a nosaltres. És un partit que està allà i que també té la seva estructura dins el manco dins Mallorca. Llavors, interessa que hi hagi aquest electorat del PP o de la dreta que estigui activat i tal? Bueno, per Ventura hi ha hagut aquesta cuinada que m'ho ha fet el CIS. Jo el que he dit del senyor Adan m'ha agradat una intenció que diu es contesta. O sigui, de vegades se pregunta segons en quin contesta amb un altre, un respon una cosa o una altra. Ell ha explicat el tema de Convergència i Unió, que una temporada interessava quan feien l'enquesta contestar que votaries Convergència i Unió a Catalunya. Llavors, jo crec que avui en dia, amb aquests partits que tenim de moda, i aquí tenim dos companys, tant de Podemos com de Ciudadanos, clar, seguim per la televisió, el Pipó no sortia gràcies a Déu al Canal 4, i molt content que mos convideu, però no ha sortit ni La Sexta, ni Antena 3, ni Telecinco, ni en aquests debats, on divendres i dissabte, en prime time, hi ha un senyor de Podemos, un senyor de Ciudadanos, que donen les seves explicacions. Clar, la gent veu això. Què és que està de moda? Doncs aquests partits efervescents que estan allà al mig, el del Pi no hi som, perquè no tenim aquesta manera. Tenim l'estructura, com deia molt bé aquí el senyor Adan, i tenim aquesta implantació en els pobles, no tenim aquesta altra. Clar, quan te fan una enquesta que teva i contestes per telèfon i acabes de veure per Ventura qualque membre, el senyor Rivera, el senyor Monedero, que estic per jo, i ha fet un speech bo i tal, però jo votaré aquests. I ho dius, no? Perquè es contesta, perquè se moda, perquè s'enxerra i perquè està molt al mig. Jo penso que això no és així. I a més, el CIS no sempre l'encerta. L'europea no la va encertar, en Podemos mateix, ni el va veure venir i va entrar a tot l'estat espanyol, no només a Balears. S'equivoca molt en partits regionalistes, s'ha apuntat a l'entrevista. Hi ha exemples, a Mallorca UEM mai sortia a les enquestes del CIS i després marcava 3 diputats o 2 diputats i mai sortien aquestes enquestes. Hi ha l'exemple que a València l'any 2011, Compromís, un partit d'allà, li van donar 0 a les enquestes i va treure 6 diputats en el Parlament valencià. Llavors, jo la vull agafar ja dic, amb escepticisme, amb pinces, que deim de vegades, perquè no me refi d'aquesta enquesta. Que hi ha una tendència a la baixa del PP, sembla sí, perquè hi ha aquesta tendència a la baixa, ho diu també Adan, a les seves enquestes, als seus mostrejos, hi ha una tendència a la baixa, perquè hi ha un 3 bar de vots PP Ciudadanos. Llavors veurem com acaba aquest 3 bar de vots, perquè Ciudadanos és un partit que s'aparenta a 3 o 4 municipis tan sols de Mallorca, no s'aparenta ni Menorca ni Eivissa, i a Mallorca és Palma i qualque municipi més, 2 o 3 que són més. Jo crec que el dia 24 de maig pot passar de tot. No hi ha aquest 40% d'indecisió, també crec que és un excessiu, 40% d'indecisió crec que és massa, seria massa, pot passar de tot. Jo l'únic que estic segur és que el dia 24 de maig el PI estarà representat en el Consell de Mallorca, l'Ajuntament de Palma i en el Parlament. I ara te demanaré ser un poc dolenta. En quina representació trobes que sortireu? Pues més de 2 i manco de 5. Y dai. Ya es mucho. Para salir la primera vez, enhorabuena. Javier. Sí, yo el planteamiento lo he visto muy estructurado bajo un punto de vista técnico, pero ha orillado el aspecto psicológico, que es que el doctor Cabrera, en un estudio, González Cabrera exactamente, en un escrito de opinión que ha hecho bastante acertado a mi punto de vista, habla en el ser humano, somos complejísimos, el voto oculto y la vergüenza. Es decir, que el estar trajeado y tener, en fin, un estatus social alto y decir que vas a votar a Podemos no queda especialmente bien. El decir que ya no votas al PP porque aquello y lo otro no te gusta, tampoco lo dices. Y además, hablo con conocimiento de causa. Yo tengo el placer de tener una peña que se llama Azafrán, nos reunimos los viernes y hoy hemos hecho hoy una prueba. Soy una peña gastronómica. Y he hecho una prueba y he dicho, alguien ha preguntado, ¿a quiénes vais a votar? Y todo el mundo se ha callado como gatos. Y yo he dicho clarísimamente a quién iba a votar en el Ayuntamiento, en el Parlamento y en el Consejo. Y ha habido otro que lo ha dicho, pero el resto, más o menos, se ha hablado del tiempo y de que esto se está poniendo. Quiere decir que tenemos cierta vergüenza, con lo cual
no es que lo hagamos a propósito, pero yo creo que incluso a veces hasta mentimos. Esto sería el primer factor que la cuestión técnica no contempla, que es el factor, dijéramos, psicológico. El voto oculto que dices tú, a lo mejor, ¿no? Que él decía que había poco. Esto sería un aspecto por lo cual lo que ocurre ahora para mí no va a ser indicativo. Otro aspecto que también, al vivir de emociones, tenemos un bombardeo diario con noticias, con tal, lo que vaya ocurriendo en el día a día, de escándalos o no escándalos, de cosas positivas o tal, va a influir en la decisión final. Y digo porque hay un tema que me ha llamado la atención, cómo es que el PP, con un tema que ha habido importantísimo, que se podía haber puesto 100 flores, que ha sido el barco este que han llevado a Sagunto, no lo ha explotado. Es para tirarle de las orejas al experto de comunicación, porque este tema, y lo digo habiéndolo meditado fríamente, ha sido importantísimo para la isla. Quiere decir que ha sido importantísimo, no ha habido ni una repercusión económica, ni una repercusión humana, es decir, nadie ha salido dañado, han sido muy inteligentes para enfriar el barco, para arrastrarlo, para localizar el puesto, para buscar los... Es decir, ha habido todo un engranaje muy pensado. Esto, un gobernante, en este caso el del PP, yo pensaba aquí hay alguien que tenía que haber... No han dicho ni pus, le han llevado el barco hasta allí. Pero quizás es porque ellos no han intervenido. Él está bajo el punto de vista de estructura, pero han intervenido probablemente personas que no son políticas. Bueno, bien, pero es igual, el resultado ha sido positivo, de hecho, seamos objetivos. No, eso no lo discuto. De hecho, hace unos días estuve en una tertulia, perdón, solo faltaría. Es un pequeño inciso. Acompañé a la número 2 en IB3. A propósito, es otro tema que también muy interesante, el de la aparición de los partidos políticos en la televisión pública. Sí. En la televisión pública. Y estaba el conseller de Turismo, que me decía que bueno, el tratamiento de este caso está siendo impoluto, increíble. Tal. No, el resultado ha sido soberbio. Pues digo, deberíais hacer algo de transparencia mediática para que esto se sepa. No vuestra gran actuación, que probablemente no hay ninguna por parte del PP, sino de esos técnicos que están decidiendo... Tan duro. Yo creo que sí, han sabido escoger los técnicos... Es que no se escogen los técnicos ya existen. Bueno, ara seré dolenta. Si la situació hagués estat a la contra, qui hagués estat el responsable? Los altos funcionarios del Estado siempre son están los que son. Son los que son y están decidiendo y tomando buenas decisiones, y este caso es un ejemplo. Dit això, análisis en cuanto al CIS, seguimos la ronda. Yo mantengo mis reservas y esto se ventilará en las 48 horas últimas, 24-48 horas, por un lado. Y por otro lado, hay un hecho objetivo que apunta muy bien Adán, que es que tenemos más claro lo que no queremos que lo que queremos. Entonces, la limpieza ya la hemos hecho. A estos no, ni en broma. Lo que ahora nos quedará por dirimir a quién vamos. Pero yo creo que en muchos casos habrá que ventilarse el tema en 48 horas porque hay mucho que decir todavía. Pero te vas a mojar y nos vas a decir a quién vas a votar en el municipal. No, aquí no, y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué aquí no. Yo por educación no te lo he preguntado, la verdad. Pero es que yo soy de Podemos. Te lo voy a decir. Si los 4 contertulios no fuera ninguno un representante de un partido, te doy mi palabra de honor que lo decía. Y los demás que aguante su vela. Aquí lo encuentro un poco injusto. O sea, más claro la va. No me lo ofenderás, no te preocupes. No es para ofender, es para aprovecharse o no aprovecharse. Lo encuentro cara al televidente, lo encuentro que se está jugando con ventaja, con todo el cariño. Perdón por el atrevimiento. No, fíjate. Las preguntas son lícitas y las respuestas también, claro que sí. Casi me da vergüenza, después de la intervención de un experto, probablemente el mejor experto que hay en las Islas Baleares, yo diría de lo mejor que hay incluso en España, hacer alguna valoración. Pero se puede hablar de varias cosas. Por un lado, me pareix molt acertat que si se fa una enquesta a les Illes Balears s'ha de fer en català. Això és fonamental. Jo crec que és vera. Per una altra banda, les enquestes són una foto fixa que no se poden valorar només en aquest moment. Es una situació molt difícil. Cualquier sociólogo siempre va a explicar que las encuestas que se hacen en España, además, tienen una cosa muy curiosa que ahora podemos entrar un poquito en detalle, pero hay que ver el histórico. Y el histórico, en el caso de Podemos, el real es la única intervención que hemos tenido hasta ahora que haya sido a las europeas,
que en las encuestas anteriores, digamos que de 0 pasamos a las europeas, que hubo un 10% en las Islas Baleares, y que luego se traducirá en estas próximas elecciones a ver en qué nos quedamos. La mayoría de encuestas nos dan entre un 14, un 13, un 15... También tenemos el caso andaluz, que en cierta manera, aunque no afecte a Baleares, sí que se puede ver la consecuencia, ¿no? La previsión de las encuestas y el resultado luego en las elecciones. Claro, lo que pasa es que no es comparable el caso andaluz desde ningún punto de vista, ni siquiera el sociológico, por supuesto, que no tendría nada que ver, pero además es que aquí juegan